No es comprar medicación, no es pagar ningún paquete de alguna aplicación, nada, es lo que hacemos día a día. Acostarte a cualquier hora, también gatilla, ¿sí? Porque tenemos que tener justamente una misma frecuencia de sueño. Si responden sí a dos, probablemente sea el gatillo acá, el desequilibrio que tienen con el café y el sueño para sus crisis de migraña. Si siempre hay algún posteo que te dice, el café es veneno para tu cerebro. Bueno, gente linda, empezamos este nuevo encuentro. Gracias por participar. Y hoy tengo para presentarles una gran amiga de la vida, una genia absoluta. Em, Gracias, perdón. Eh, una persona que sabe muchísimo, que tiene mucha experiencia, no solo en cefalea, sino también mucho en neurología. Em, Cari Guevara es de La Rioja, pero actualmente está en Buenos Aires, ya hace un par de años, y trabaja en Red Cefaloca, pero también en el Hospital Algerich, ¿verdad? Así es, así es. Hola Fío, hola a todos. Gracias Fío por invitarme. Me encanta la Gracias a propuesta que vos por venís venirnos a haciendo. hablar de café. Excelente tema, la verdad. El café y el sueño, qué está bien y qué está mal. Así Así que, es. bueno, eso, agradecerte por, bueno, la invitación y me encantan estos webinars para que justamente los pacientes se lleven ideas que le sumen a su vida diaria, o sea, los hábitos que los tenemos todos los días, a ver qué podemos mejorar justamente para resolver nuestra migraña. Bueno, como dijimos en la introducción, justamente el tema de hoy es café o sueño. Vos elegís, esa es la idea de que ustedes elijan y su cefalea también. Así que para eso estamos hoy para dar más que conocimiento es ideas de lo que ustedes ya saben prácticamente. Bueno, me presento para los que recién se suman. Yo soy la doctora Guevara, todos me dicen Cari, así que también ustedes con confianza me pueden decir así cuando me hagan las preguntas. La agenda que tenemos hoy simplemente es explicar la migraña, que también ustedes lo saben. Esto no es hablar con términos neurológicos, términos médicos, sino cómo lo sentimos. Vamos a hablar también sobre el sueño, sobre el café, todo en el contexto de un cerebro migrañoso y el equilibrio entre el sueño y la cafeína. Y por último, las conclusiones y las preguntas que ustedes quieran sumar acá a la charla serán más que bienvenidas. Entonces, ¿qué es la migraña? ¿Qué es la migraña? ¿Qué es esto de los dolores de cabeza que me dicen que tengo, que no entienden? Tenemos que decir, si nos preguntan, es una enfermedad neurológica. No es un simple dolor de cabeza, no es que estoy estresado, ¿sí? Es una enfermedad neurológica, tiene bases neurológicas, hay una alteración neurológica que está demostrada y eso no se les tiene que ir de la cabeza, ¿ya? Y sobre todo cuando les preguntan, ¿por qué tenés migraña? Porque tengo una afección neurológica. No es psicológico para nada, ¿sí? Vuelvo a decir, no es que estamos estresados y nos duele la cabeza, no es que estamos deprimidos, tristes y nos duele la cabeza. Tiene todo base neurológica. Por lo tanto, afecta las redes de dolor. Y esto va a repercutir con cefaleas que vamos a tener a veces más leves, a veces más intensas, pero que nos afectan muchas veces en el día a día. Entonces, ¿por qué hay tantos mitos sobre la migraña? Si sabemos que es una enfermedad neurológica, ¿por qué se habla tanto de la migraña con que es una enfermedad, es un trastorno, es un síntoma? Bueno, pasa que es invisible.
Muchos de ustedes seguramente pasan días con dolores de cabeza y no lo demuestran, ¿sí? Y si llegan a decir, estoy con dolor de cabeza, le dicen, otra vez ya estás con ese dolor, pero ¿qué hiciste que estás con ese dolor? No es normal que tengas ese dolor. Entonces, muchas veces preferimos callar y se transforma en una invisibilidad crónica que llevamos años y años. Y cuando nos preguntan, ¿usted tiene antecedente de alguna enfermedad? Muchas veces decimos no. Cuando nos hacen entrevista en los trabajos, ¿usted tiene antecedente de alguna enfermedad? No. ¿Toma alguna medicación diariamente? No. Y resulta que tomamos como una lista de analgésicos o tomamos preventivos, pero como lo invisibilizamos, no nos hacemos cargo de lo que tenemos y no nos entienden muchas veces también el resto. En lo laboral, en lo social, lo familiar, pasa eso día a día. Varía día a día la migraña, esto es así. Tenemos épocas en donde las crisis van a ser más intensas, otras épocas en donde nos olvidamos que tenemos dolores de cabeza y no solamente pasa en el día a día. Les puedo decir que pasa década a década. No es lo mismo las cefaleas de la adolescencia que las que tengo a los 20 años, a los 30 años, ni hablar a los 40 o 40, 50, sobre todo cuando hacemos el cambio de década. Van a decir, yo antes me aguantaba más la migraña y ahora no, siento que tengo que tirarme sí o sí, tengo que suspender todas las actividades porque justamente tiene esto de que varía día a día, época a época, y tiene que ver con lo cíclico, que es la migraña, porque va a depender mucho de nuestros desencadenantes. Suele minimizarse, que es un poco de lo que nos referíamos al primer concepto, de que es invisible. No es un dolor, no me la aguanto, no sigo trabajando, no, no puedo faltar porque ¿cómo voy a faltar por un dolor de cabeza? Entonces lo minimizamos. Y hay mucho consejo incorrecto. Nos dicen, ponete sal debajo de la lengua. No, date un baño de agua caliente, date un baño de agua fría. Toma café. No, no tomes café que te hace mal. Entonces, nosotros, como estamos tan desesperados por aliviar nuestro dolor de cabeza, agarramos el consejo que viene, digamos, a ver si funciona en nuestro caso. Por lo tanto, ¿por qué importa este tema? El tema que elegimos hoy, relacionado al sueño y café, lo vamos a mencionar porque justamente ustedes lo mencionan. En las consultas, justamente, el 80% de mis pacientes lo mencionan como detonantes y son los hábitos que tenemos día a día. Todos nos despertamos con un café o con un mate. Cuando estamos a media mañana y queremos arrancar, nos tomamos otro cafecito. A esta hora que todavía nos quedan algunas actividades por hacer, decimos, tomamos café, no lo tomamos, y lo mismo con el sueño. El fin de semana quiero relajarme, quiero descansar, duermo 2 horas de más y resulta que no es tan bueno porque aparece un dolor de cabeza. Pero resulta que en la semana dormí poco y a lo mejor ese poco no me generó dolor de cabeza. Entonces, esto es muy importante que lo hablemos. Y hay mucho mito alrededor. Estas son frases de la consulta que recibo siempre en el día a día. El café es malo. Dormí 12 horas y me dolió igual. Se piensa, ¿por qué descansé más? Resulta que los dolores de cabeza van a desaparecer. Si no tomo café, me muero. La otra vez una paciente me dijo eso y le dije, no, pará, a ver, vamos a buscar un equilibrio. Y muchas frases más que, bueno, no iba a poner porque si no me iban a ocupar todas las diapositivas. Entonces vamos con el primer tema, con el primer eje, sueño y migraña. Acá vamos a hablar del sueño, cómo impacta en el cerebro migrañoso. Ustedes recuerden que el cerebro migrañoso estructuralmente es normal. Si yo me hago una resonancia, la voy a ver mi cerebro sano, pero funcionalmente es sensible. Es un cerebro hipersensible. Entonces, este cerebro hipersensible busca siempre algún detonante para estar en alerta y activar el dolor. Por lo tanto, el sueño pasa a ser muy importante. ¿Por qué? Porque regula las redes de dolor. Si yo tengo una regularidad en el sueño, estas redes de dolor, digamos que van a estar protegidas. Controla la neuroinflamación.
A la noche, sobre todo cuando dormimos, nuestro cerebro se limpia, ¿sí? Hay un sistema que justamente se encarga de drenar todo lo que no nos sirve en nuestro cerebro, pero solamente se realiza durante la fase del sueño. Si nosotros no dormimos, si dormimos entrecortado, eso que nos despertamos en medio de la noche y después nos volvemos a dormir, o dormimos pocas horas, o nos dormimos tarde, o no dormimos con la misma regularidad todos los días, eso no pasa, el cerebro como que va a retener todo eso que no nos sirve, se inflama y se pone más hipersensible para esperar un mínimo estímulo y ocasionar una crisis de migraña. Estabilizan neurotransmisores en nuestra fase del sueño, justamente la adenosina, que lo que nos pide la adenosina es que relajemos. Serotonina, el sistema autónomo que se encarga de regular el estrés, todo eso se estabiliza. Si nosotros alteramos el sueño, esto se va a desestabilizar. Entonces, si dormís mal, tu umbral del dolor baja. Esto nos predispone a hacer una crisis de migraña. ¿Qué lo puede gatillar? Justamente, dormir poco, pero también dormir demasiado. Y eso es el ejemplo que íbamos con una de las frases de los pacientes, dormí 12 horas y me duele igual. Entonces, acá no hay una hora exacta en la que tenemos que dormir, pero sí tenemos que ser regulares en el día a día en cuanto a las horas del sueño. Nos puede gatillar cambiar horarios, justamente el fin de semana. En la semana duermo de 22 a 6 de la mañana y de repente el sábado de la noche me dormí a las 3 de la mañana. Eso justamente para nuestra migraña no nos ayuda. Acostarte a cualquier hora también gatilla, ¿sí? Porque tenemos que tener justamente una misma frecuencia de sueño. El corte nocturno del sueño, esto que nos tengamos los despertares durante la noche, también puede gatillar la migraña. Y las siestas largas, las famosas siestas. Está bien, está mal dormir siesta, no es mala la siesta, pero sí son perjudiciales para la migraña las siestas largas. Sí, siempre se recomienda entre 20 y 30 minutos, básicamente como para relajar o descansar un poquito, hacer como un corte y después seguir, pero no esto de estar en el día 3 4 de la tarde, dormirnos 1 o 2 horas, porque después nos altera todo el ritmo del ciclo vigilia-sueño y no vamos a poder regular justamente qué es lo que pide nuestro cerebro migrañoso. Entonces, el cerebro migrañoso necesita regularidad y no perfección. Algo típico de los pacientes migrañosos es que buscamos constantemente la perfección y la perfección no existe. Entonces tenemos que ser regulares, tener hábitos que los podamos sostener a largo plazo, ¿sí? Podemos tener un mes que dormimos 8 horas todos los días, perfecto, pero no los podemos sostener. ¿Por qué? Porque tenemos una vida laboral, tenemos una vida social, tenemos actividades que nos gustan hacer. Una noche puede ser que quiera dormir un poquito menos, entonces necesitamos ser regulares, constantes, no perfectos. Las recomendaciones justamente para esto es acostarte y levantarte en un horario estable, más o menos tener el mismo horario todos los días. Puede variar 1 hora, sí, el fin de semana, si no te acostás a las 22, acostás a las 23, 23:30, no hay problema, pero que no sea de todos los días que vayamos modificando los horarios, porque ahí sí, nuestro cerebro migrañoso se pone en alerta y está esperando cualquier estímulo para desencadenar una crisis. Que sean entre 7 a 8 horas reales. Y esto, en realidad, esto no es justamente absoluto, esto va a depender de cada persona. Cada individuo es diferente. Hay personas que dicen que con 6 horas ya se sienten descansados y hay otras personas que necesitan realmente las 8 horas. Entonces, buscan más o menos un equilibrio. 7 a 8 es lo que se recomienda en un adulto, pero se puede variar de acuerdo a cada individuo. Siestas cortas, como les dije anteriormente, 20-30 minutos más, no, y no todos los días. Algún día en especial en donde nos sentimos muy agotados, que nos cuesta llegar al final del día, por alguna situación en especial puede ser, pero es preferible no todos los días.
La luz tenue a la noche, esto es muy importante, la higiene del sueño, ¿sí? De cómo nos preparamos justamente para llegar al sueño. No es, termino de hacer todas mis cosas, mis actividades, vengo del gimnasio 10 de la noche y listo, me baño y me voy a dormir. No, tengo que preparar, decir 20, 21 horas, 22 horas, ya la luz baja, tengo que haber ya cenado, las pantallas evitarlas, ¿sí? Nada de celulares, televisores en el dormitorio. Justamente hacer la rutina de transición, es poner nuestro cerebro en modo avión. Listo. Todas las preocupaciones del día, si las podemos dejar en la cocina, en el living y irnos a nuestra habitación a descansar sería lo ideal. Pero hacer ese off del cerebro, o sea, nuestro cerebro apagado y prepararnos para la rutina del sueño. Es muy importante. Hoy existen, pero muchísimas técnicas para poder poner nuestro cerebro en modo avión. Relajación, meditación, los famosos ruido blanco, eh, que es todos los sonidos ambientales, sonido de lluvia, sonidos, bueno, los que se les ocurra. Justamente hay muchos videos, hay aplicaciones de música que viene todo eso. Hay muchas formas de facilitarnos para poder poner en pausa nuestro cerebro. Y el otro punto, acá importante, que después interactúa con el tema del sueño, es el café, ¿sí? El café que realmente siempre vamos a decir, hace bien o hace mal, por eso yo le puse acá el café, ¿es amigo o enemigo de la migraña? ¿Cómo se comporta el café en el cerebro migrañoso? Ustedes recuerden que el cerebro migrañoso es hipersensible, está esperando cualquier estímulo para que se desencadene un dolor de cabeza. El café no es malo y vamos de nuevo con lo mismo. Lo que es malo es la inconsistencia, ser inconstantes, ser irregulares. Entonces, ¿por qué el café influye? O sea, ¿por qué es tan importante acá en la migraña? La cafeína actúa en receptores de adenosina. Para que ustedes tengan una idea, los receptores, o sea, la adenosina, básicamente, es lo que le está diciendo al cerebro, relájate, apágate un ratito, ponete en modo vago un ratito, ¿sí? Dale, espera, descansar, ya después vamos a activar. Eso es lo que hace la adenosina. La cafeína se va a unir a los receptores de adenosina para que bloqueemos esa función, entonces hace que nos active, que nos despertemos, que lo usemos a dosis proporcionales, a dosis, digamos, ¿cómo sería la palabra? Con la misma dosis diaria no hay ningún problema. Pero si a Como nuestro dosis receptor de adenosina, estables. dosis estables, ahí está, gracias, no me salía la palabra. Pero si a nuestros receptores de adenosina los estamos bloqueando, desbloqueando, bloqueando, desbloqueando, porque resulta que un día le dimos medio litro de café y al otro día no le dimos nada, ahí es el problema, ¿sí? Esa vía, justamente la adenosina participa en lo que es el dolor. Entonces modula el dolor y nos va a ayudar muchas veces como efecto analgésico. Mm, En algunos casos funciona sobre todo al inicio del dolor. Por eso algunos analgésicos van a ver que viene con la fórmula analgésico más cafeína, porque es como que va a modular la vía del dolor actuando como analgésico justamente. Cuando consumís café de forma irregular, el cerebro se vuelve más sensible, más predispuesto a que justamente tengamos una crisis de migraña. Entonces acá la gran pregunta, el café y la migraña. ¿El café puede prevenir la migraña? No, a ver, sí, el café sí puede prevenir la migraña. Ayuda mucho en realidad cuando lo usas como rescate al inicio de la crisis, ¿sí? Sobre todo puede ser o con los analgésicos combinados. También, por ejemplo, una taza, media taza, un pocillo de café. Cuando estamos iniciando con la crisis, la verdad que funciona muy bien porque modula la vía del dolor. Pero tomando una cantidad estable todos los días, ¿sí? Tomamos diferente cantidad
o hay días que no tomamos nada y de repente tomamos 3 tazas, ahí es el problema. Y otra gran pregunta relacionada con el café y la migraña. ¿Puede gatillar la migraña? Sí, también puede gatillar la migraña. Puede gatillar cuando tomas mucho, cuando tomas más de 2 o 3 tazas por día. Pero también puede gatillar si tomas nada durante días y de repente tomas mucho. O si lo dejas de golpe, el famoso síndrome de abstinencia. No, yo vengo tomando todos los días. Este ejemplo es típico. En la oficina tomo todos los días 3 cafés a la mañana. Y el fin de semana, no tomo, prefiero descansar del café. Y resulta que el domingo hacen una crisis de migraña, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando no somos constantes con nuestros hábitos, ¿sí? Y también puede gatillar una migraña si lo tomamos muy tarde porque justamente nos afecta el sueño y se forma un círculo vicioso. Recuerden que lo que bloquea es la adenosina, que la adenosina está queriendo relajarnos. Entonces, si lo tomamos muy tarde, ya el efecto no es favorable, no es beneficioso, digamos, para nuestro organismo y para nuestro cerebro migrañoso. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones acá para el cerebro migrañoso es que si te gusta el café, mantén un consumo regular. Yo sé que el café es muy rico, hay diferentes variedades. Ahora en esta época que ya empieza el café frío, también están, o sea, no se puede dejar el café, pero vamos a mantener una toma regular, 1 o 2 tazas por día, ¿sí? Todos los días la misma cantidad. Si lo vas a reducir, hacerlo gradual, ¿sí? Nada de, ay, tomaba 4 tazas y de repente de un día para el otro, por X motivos, eh, lo suspendo bruscamente. Ahí no, porque aparece el síndrome de abstinencia y puede desencadenar crisis de migraña. Y si no tomas, no empieces solo por la migraña, porque si bien está demostrado de que puede ser justamente beneficioso, puede ser amigo de la migraña, pero también tenemos otros hábitos que nos ayudan justamente a mejorar la migraña. Entonces, mantengamos justamente una regularidad. ¿Cuáles son los mitos para derribar sobre el café? Tengo pacientes que dicen, el café me da migraña. Es como, lo encontraron como desencadenante. Y en realidad, ¿le tengo que echar la culpa al café? No. Lo que desencadena la migraña es justamente tomarlo en exceso o dejarlo abruptamente, ¿sí? Pero no le echemos la culpa a que me tomé una tacita de café y eso me generó el dolor de cabeza. Cuanto menos café, mejor. Otro de los mitos. No tomes café, tenés que tomar media taza nomás y tomarlo 2 veces por semana. No, si lo eliminas de golpe podés desencadenar dolor, ¿sí? Entonces seamos constantes. Acá la palabra es ser constantes, regulares, nada de un extremo al otro. Y otro de los mitos, me tomé un café y se me pasó. Entonces, un buen tratamiento. Y empezamos a incorporar eso digamos, como regla de oro de decir, yo con un café resuelvo la migraña. Puede ser, pero no reemplaza la medicación, solo puede ayudar en algunas crisis. En el mismo paciente puede ocurrir que en algunas crisis la ayuda a aliviar el dolor, pero en otras no, ¿sí? Entonces, esto también va a depender de qué otros factores hay, qué otros desencadenantes hicieron aparecer esa crisis y en qué situación estamos pasando esa crisis, ¿sí? No es lo mismo tomarse un café estando en medio del trabajo y con un dolor de cabeza a estando con una crisis en mi casa que me puedo ir a acostar 2 horitas hasta que se me pase. Entonces, eh, puede ayudar, pero no necesariamente reemplaza otros analgésicos. Por lo tanto, el equilibrio acá, ¿qué hacemos con el café y el sueño? ¿Quién da más acá? En realidad, todo es importante y por lo tanto acá interactúan. El café y el sueño se potencian. Si tomo mucho café, tengo peor sueño y me da más migraña. Todo por lo que les expliqué antes. Si tengo un mal sueño, más deseo de café y se vuelve un círculo vicioso, ¿sí?
Entonces, acá necesitamos regularidad. Café en dosis adecuadas, horarios de sueño estables, ¿sí? Y acá se mantiene el equilibrio en el cerebro migrañoso. ¿Cómo encontrar el punto de esto? Porque dicho de forma teórica es hermoso, pero hay que ponerlo en la práctica. Entonces, acá yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a responderse a sí mismos con un sí o con un no. ¿Dormís menos de 7 horas? ¿Tomas café tarde? ¿Tenés días con 4 cafés y días con ninguno? ¿Los fines de semana cambias todo? Si responden sí a dos, probablemente sea el gatillo acá, el desequilibrio que tienen con el café y el sueño para sus crisis de migraña, ¿sí? Y tengamos que modificar estos hábitos para que disminuya tanto la frecuencia como la intensidad de las crisis. Como les digo, esto no reemplaza tratamiento, pero nos ayuda justamente a encontrar el equilibrio en nuestros hábitos para mejorar la calidad del día a día, para que podamos resolver rápido nuestra crisis y a medida que esos hábitos se hacen más estables, no perfectos, sino estables y constantes, nos ayude a largo plazo disminuir esas crisis, sobre todo intensas. Entonces, esto para que se lleven reglas claras para que se lleven, digamos, como conclusión. En cuanto al café, 1 a 2 tazas por día. Preferible no después de las 16 horas. Evitar subidones y bajones bruscos, ¿sí? Eso de que un día me tomé 3 tazas y el otro día no me tomé nada, ¿sí? 2 días sin tomar y de repente me tomo 3, 4 tazas. Y si quieres dejarlo, hay que bajarlo lento. Hay otras opciones, ¿sí? Nosotros siempre le damos las opciones de, a ver, quiero reducir el café porque siento que no me está ayudando para mis hábitos. Bueno, no lo suspendamos bruscamente. Busquemos alternativas, ¿sí? Hay otras formas de café, hay otras infusiones también que nos dan energía. Entonces, vamos alternando con eso para mantener un equilibrio. Eso lo vemos mucho en el consultorio cuando manejamos los hábitos y educamos sobre la migraña, justamente para ver dónde cada paciente es diferente, el café, el ejercicio, el sueño, pero trabajamos mucho esto que es justamente importante. Y en cuanto al sueño, mantener más o menos una regularidad, 7, 8 horas, un horario estable para iniciar el sueño, sobre todo para iniciar el ritual nocturno que sea siempre a la misma hora, de relajarnos, de apagar las luces o de bajar las luces, de ponernos una meditación, una música más tranquila, ¿sí? Lejos de pantallas y sobre todo evitar las siestas largas. La palabra clave para que se lleven es regularidad, ¿sí? Y acá, como frase final, el sueño ordena, el café despierta, pero sos vos quien decide el equilibrio que tu cerebro necesita. Eso es lo más importante. La migraña la tienen ustedes, la padecen ustedes y ustedes son los que conviven con su migraña. Le podemos dar muchísimas recomendaciones, muchísimas pautas, pero ustedes van a buscar el equilibrio justamente que su cerebro necesita. Así que muchas gracias. Excelente. Buenísimo, Cari. Creo que fue súper claro. Ya les habilité para que activen micrófono si quieren. Ya hay dos preguntas. Una de ellas es, toma cada 3 días. ¿Quieres saber si hace mal o no? Porque cuando va al trabajo, cada día me lleva un mate cocido, un té y otro día café. Siempre le pone leche, no solo. Siempre le pone leche y no solo. Bien, Sí, mate cocido, té y café. Y va intercalando entre esas tres infusiones. ¿Qué le dirías a Monca? bien, perfecto. Cada 3 días. Bien, O sea, va bien, o haciendo sea, una infusión distinta va por día. alternando.
una infusión distinta por día, bárbaro, perfecto, sí, porque lo que es el mate cocido, también tiene derivados de la cafeína, ¿sí? Así que está bárbaro ir intercambiando. Nosotros hablamos de café como cafeína, ¿sí? Como la bebida ahí en número uno, pero también tenemos los otros derivados, si bien en menos cantidad, ¿sí? Que el café, por ejemplo, el mate cocido, el té, el matcha, que es el que está ahora también muy en tendencia. Pero la verdad que eso es mantener justamente un equilibrio. Y el tercer día el café siempre con leche, perfectamente. Sí, no, es un equilibrio perfecto. Sí, sí, no te va a desencadenar dolores de cabeza esa combinación. Tal cual, la idea es, Jorge, Jorgelina pregunta si el mate tiene efectos similares al café. Básicamente sí, o sea, es Sí, cafeína, básicamente, por lo tanto tiene lo mismo. Podemos extrapolar todo esto al resto de estimulantes del sistema nervioso central. Más o sí, menos sí. más o menos. Sí, más o menos sí. Por ejemplo, algo muy importante, que algo que consumen mucho los jóvenes, digo los jóvenes porque es lo que está más en tendencia, que me lo comentan los pacientes, es tomo un energizante todos los días. Y eso no lo recomiendo. El energizante tiene 40 veces una dosis más alta de cafeína que el café, que una taza de café. ¿Vos sabés que no es tanto? Yo ¿Sí? ¿No, también no es tenía tanto? esa idea. Vos sabés que tenía Sí, esa idea porque cuando yo estudiaba, sí. no, no sé este Monster ahora nuevo, que es que Sí, era el como el coso, Monster. Sí, pero el en su Monster sí. momento, no me gusta nombrar Sí, marcas, pero ya las nombré, sí, qué sé yo, Red Bull o cuál era el otro, sí. el Speed, que están más de El moda en Speed, nuestra época, era una taza sí, de café, era el equivalente a una taza de café en cuanto a dosis sí, de cafeína, una taza concentrada de café. Obviamente, si vos tomás café con leche o tomás el café batido, diluido, como lo tomo yo, obviamente la cantidad de cafeína es mucho. exactamente. Hablamos de un expreso, Sí. es como si tomaras un café y medio de expreso, una lata. El tema es Ujú. que, por lo que a ver cómo cambian las generaciones. Nosotros en general usábamos depresores del sistema nervioso central cuando salíamos. Sí. Hoy en día usan estimulantes. Hoy usan estimulantes, O sí. tendrán otros Eh, problemas a los nuestros. exactamente. Pero con el tema del energizante, sí es verdad, lo que decís de esas marcas puntualmente, eh, sí, tienen menos cafeína, pero la de la M, no vamos a nombrar marcas, la de la M, sí, tiene dosis mucho más altas que los otros energizantes. Por eso dicen que es como el más activo de todos, el más estimulante de todos y lo recomiendan un montón de deportistas también. El tema del energizante, a lo que iba con esto, para cerrar el tema de los otros estimulantes del sistema nervioso, es no solamente el energizante por la cafeína en sí, sino que Bueno, se le adicionan la taurina y otros estimulantes que esa combinación para un cerebro migrañoso que está ahí, como les dije, hipersensible, esperando algo diferente para que nos gatille la crisis, no es recomendable. Todos los días. Eso sí, no. tal cual. Yo creo que tiene que ver con equilibrio. Todo en Ujú. nuestro cerebro tiene que ver con equilibrio. Entonces, o sea, mucho nos juega en contra, poco nos juega en contra. Em, En general, en el consultorio preguntamos, cada consulta preguntamos más o menos cuántas tazas de café o cuántos cuencos de mate em, Sí, uno consume y hay, hay pocas personas que sensan, que consumen tanta cafeína. Hay muchas personas que dicen, no, tomo una por día y cuando uno charla con el paciente, de pronto te das cuenta que no, en realidad toman una taza de café, pero se toman 3 termos de mate. Y fue como, ok,
Entonces, Sí, tener en cuenta la cafeína y también tener en cuenta el impacto contra el sueño en el sentido de que desorganiza el sueño la cafeína, sí, particularmente después de las 5 de la tarde. Entonces, como sí. desorganiza el sueño, nos hace dormir menos profundo y no sé si lo han seguido al doctor del sueño, la verdad es que eh, es un Instagramer muy bueno y proponía la deshabituación brusca de cafeína, soltar de golpe la cafeína, que uno la pasa muy mal los primeros días, pero muy mal, muy mal. Sí, Y los migrañosos la vamos a pasar peor, créanme, ¿eh? Pero pasado ese tiempo, es verdad que el ciclo normal de liberación de melatonina, la dijiste 25 veces y no la puedo decir, que bloquea. adenosina. La adenosina se regulariza y empezamos a tener nuestro cerebro más de nuevo, ¿sí? Obviamente Sí. esto cura la migraña, pero Mm. si nosotros estamos muy intoxicados de cafeína y la cafeína nos está intoxicando el sueño y nuestra calidad de sueño es pésima por la cafeína y nuestra capacidad de dormir influye en nuestra capacidad de resolver cuestiones vitales durante el día, obviamente el regularizar el sueño y cortar con tanta cafeína va a generar un impacto obvio y sustancial sobre el dolor de cabeza. ¿Sí? Por eso mucha gente Ujú. dice, no, yo dejé la cafeína y dejé de tener dolores de cabeza. Claro, exactamente. Sí, Es verdad, si a vos puntualmente la cafeína te generaba un estado de alerta, te generaba malestar en el sueño. Los trastornos del sueño, lo dijo Cari, arriba del 80% de los pacientes con migraña, con alta frecuencia de migraña, tienen trastorno del sueño asociado. Dormimos mal cuando tenemos mal, cuanto más migraña tenemos, más peor dormimos. Mejoramos el sueño, menos migraña tenemos. Lineal, sí. ¿sí? Mientras más alcohol tomamos, menos migraña tenemos. Eso es bizarro. No, pero se cree que es porque mientras más migraña tenemos, más evitamos el alcohol. No parecería ser protector, sino una cuestión social de que lo evitamos. Pero mientras más chances, mientras más ansiosos estamos, más dolores de cabeza vamos a tener. Y como la cafeína nos va a poner Exactamente. ansioso necesariamente, va Ujú. de la mano, ¿sí? Entonces, si vos notas que tenés muchos dolores de cabeza y notas que quizás te estás pasando un poquito de cafeína, probá a soltarla. No recomendaría de golpe nunca. Doctor Sueño invita a hacerlo de golpe, pero bueno, no lo Son diferentes escuelas, sí, son recomiendo. diferentes escuelas. Es como el que te dice cortar la ergotamina o los triptanes de golpe. Sí, Está sí, perfecto, a mí nunca me convenció eso, sí. lo hice durante años y nunca me convenció, pero bueno, lo indiqué durante años y sí se fallé estrepitosamente. A mí el café no me levanta, sino que me tranquiliza. Qué buen comentario Sí, este. ¿Puede ser que sea una característica de una persona este efecto tan contrario al que tienen los que no sufren migraña? Yo, yo lo escuché de este efecto en TDA, en trastorno por déficit de atención. No sé si hay alguna sí. otra cosa. eh, sí. Habría que ver cuánto café estás tomando y con qué frecuencia lo tomás. También lo escuché en personas que toman mate, toman mucho mate, sobre todo esos que toman mate en la noche y se van a dormir inmediatamente. Me dicen, a Sí, mí me sirve el mate como relajante. Hay muchas personas mucha gente que se toma un cafecito antes de dormir también. Sí, también, ¿sí? también. Porque relaja, exactamente. Eh, Fisiológicamente, la verdad no, es que fisiológicamente no, no, pero bueno, a veces no pasa. tiene, no tiene lógica, pero sí, habría que
Es muy buen comentario, la verdad. Ornella, muy buen No sé, comentario. Ornella, Sí, sí, sí. yo dejo picando el TDA porque estoy sensibilizada y al trastorno por déficit de atención el café los estimulantes te nivelan. Entonces, Claro, exactamente. Y te ahí lo dejo ven como el impacto picando, de que los no sé nada relajan. de vos, esto no es un diagnóstico médico, me escondí abajo de la mesa, por favor, nada. Pero hay algunas cuestiones em, hay cuestiones neurológicas o psicológicas que el café podrían llegar a funcionar, o sea que los estimulantes son parte del tratamiento, ¿sí? La narcolepsia, por ejemplo, funciona con estimulantes. En la narcolepsia la cafeína te hace sentir mejor, pero, insisto, no lo sé, ¿sí? Em, acá, Ahí nos responde. Café a la mañana siempre y a la tarde a veces uno, pero siempre me llamó la atención eso. tal cual. Buen Eh, infodox. Sí, acá me preguntan mantiene un cómo, nivel estable, que está genial. ¿cómo? Que mantiene un nivel estable, Tal cual. que está genial. Yo Sí, siempre tomo uno a la mañana y uno a la tarde los días que estoy muy cansada o que hay mucha humedad o los días que tengo migraña a la tarde. Bueno, sí. ustedes ya saben, yo tengo dolor de cabeza todos los días que estoy más migrañosa a la tarde. Em, tal cual. Paula dice, quizás similar a Ornella, no me relaja, pero me despierta. Yo siento eso, Pero yo siento que me activa. no me despierta. Dice, no me relaja, pero no me despierta. O sea, no busca, no tiene el Ah, efecto no, energizante. Sí. siento que metabolizo muy rápido. Cada vez que venga por ahí, Eh, no, nos va a quizás. mandar a estudiar. Ornella nos va a mandar a Sí, nos estudiar. va a mandar, sí. No, Siempre, siempre está bueno, porque no, de los pacientes también aprendemos todo el tiempo. por supuesto. Yo he estudiado mucho más por esto que por preguntas de paciente que por exámenes, Oh, 100 veces. sí, sí, sí. Y he aprendido más por preguntas de paciente que por exámenes, definitivamente. Preguntan cómo influye en el desencadenamiento de crisis de migraña la exposición al escroleo compulsivo que tenemos hoy por los celulares y las redes sociales. Te perdiste la charla de hace 15 días sobre pantallas y cefaleas, em, que va a estar disponible a finales de diciembre en el YouTube de Cefaloca, pero ¿cómo influye? Pésimo, empeora. Sí, totalmente. Un desencadenante, A pero full, nivel ahí, nivel altísimo. Sí. totalmente. Y la luz azul de los dispositivos justo antes de dormir, ahora, yo tirar la primera piedra sobre este tema, no puedo. O Sí, sea, yo te digo lo que dice la evidencia. sí. Si vos me contás a mí que haces eso, yo no te puedo decir nada porque yo hago lo mismo. Sí, Bien. sí, sí. Eso Eh, es algo que es muy frecuente. Sí, vayan después a ver cuando estén cargadas las charlas anteriores, porque la de pantalla, sí, se habló de eso. sí. Con Pero sí, respecto, influye un montón. nada, influye un montón y de vuelta, volviendo al sueño, que esto sí tiene que ver. eh, Sí, la luz azul interrumpe la secreción de sí, melatonina. La melatonina es el inductor natural del sueño, es el que apaga la luz, básicamente. es el que apaga la luz. Por eso es muy importante el ritual nocturno, que sea constante a la misma hora, 9 de la noche, 10 de la noche. Ahora en un ratito, cuando terminemos esto, ya tenemos que empezar con nuestro ritual nocturno, disminuir las luces, ponernos una música que nos relaje, algún sonido que nos relaje, darnos un baño, si eso también nos relaja antes de ir a la cama. Es para justamente sacar las pantallas. Muy Tal cual. importante. Y una cosa que es importante es saber que la gran mayoría de las personas somos del cronotipo alondra. Es decir, Sí,
Nuestro momento más lúcido es la mañana relativamente temprano, ¿sí? O sea, ponele que nuestro momento más brillante es alrededor de las 8 de la mañana. Yo soy recontra Alondra, de hecho, mi momento más lúcido, más creativo, más genial es entre las 6 y 8 de la mañana. O sea, yo podría levantarme a las 5 de la mañana, soy de esa gente enferma. No lo hago, no lo hago, me parecería demasiado, pero sé de que mi cerebro funciona mejor en ese horario y para esta hora ya empieza a declinar y a las 10 de la noche ya ni sé quién soy. De hecho, siempre mi mamá me ve, a Fío se le cayeron las persianas, te dice. A las 10:30 de la noche me mira y me dice, a Fío ya se le cayeron las persianas. Ay, pero bueno, a lo que, a lo que vamos. Hay gente con cronotipos distintos, ¿sí? Tenés el búho, cuyo momento ideal es la noche, 10, 11 de la noche, y esa persona que está en su mejor momento a las 10, 11 de la noche, claramente no se va a ir a dormir a las 12. O Sí, se va a ir a dormir, pero le va a costar dormir, o le va a costar más dormir, y se va a tender a dormir a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Este es el típico cronotipo de los adolescentes. Los adolescentes, todos los adolescentes, salvo excepciones, siempre hay una adolescente en la sala que me dice, ya me acuesto temprano, me levanto temprano. Yo era de esas, pero bueno. A los fines prácticos, los adolescentes suelen ser noctámbulos y nosotros a las 7:30 los hacemos entrar al colegio. No importa. sí, El mejor horario para los chicos es la noche, la parte nocturna. Por eso la mayoría estudia de noche. Hay gente que es el mediodía su mejor horario. Entonces, si uno sabe su cronotipo y tiene la disponibilidad, la capacidad, la bendición, no sé qué, de adaptar su trabajo, su ocupación a ese cronotipo, lo puede hacer y lo tiene que hacer, sería ideal. Entonces, si uno es búho y consigue un trabajo en una escuela nocturna, está bárbaro, excelente, sí, ¿sí? Y eso no es dormir mal. El búho que duerme de 3 de la mañana a 9 de la mañana, a 10 de la mañana, está perfecto. Siempre y cuando duerma siempre en ese horario. Que duerma 7, 8 horas, pero siempre en ese horario. No, que duerma 3 veces por semana ahí y otras 3 veces se levanta a las 8 de la mañana. Ahí vamos con la regularidad del sueño, ¿sí? Entonces, uno tiene un cronotipo, tiene un horario preferido. Sería genial que todos pudiéramos trabajar en el horario ideal, ¿no? Pero a los fines prácticos, laborales y sociales, no siempre. No vamos a ir al colegio a la hora que nos conviene. No vamos a ir a la facultad, no, no siempre vamos a coincidir. Entonces, es súper importante que tengan en cuenta de que tampoco hay, o sea, que tampoco hay reglas estrictas en este sentido, de que si yo me duermo más tarde, pero me levanto más tarde y duermo aprox 8 horas, estamos bien, ¿sí? Y, excelente. bien, acá dicen de que en el anterior webinar hablaban de la melatonina, que se podía empezar a tomar melatonina por la noche, que coincida con el horario de propanolol. Si mal no recuerdo, yo no me acuerdo, sí, sí, por, por tener ese efecto, ambos medicamentos sobre la migraña. No, no era porque el propanolol potenciara la melatonina, era por comodidad de tomar los dos juntos, nada más, No, 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 Sí, no es porque uno potencia al otro ni nada, es porque si los tomas juntos no hay problema. Si los querés tomar separados o juntos, se puede.
¿Influye en el descanso tomar melatonina? Sí, no a todos, no siempre en las dosis comerciales. La dosis comercial es bajita. No, los comprimidos que vienen Sí. son con poquita dosis. Viene 3 miligramos, en neurología llegamos a indicar 30. Así que Ujú. tenemos, Sí, tenemos rango. sí, siempre es bueno consultar. Malo no es, pero ahí a que influya o que mejore el descanso va a depender también de otros factores, justamente. Sí, lo mismo, Mm, tomar melatonina y estar con el celular. sí, eh, estamos inhibiendo la melatonina que acabamos de tomar, entonces, claro, sí. sí. Nada. Acá A antes te veces habían puesto un comentario. sí, Mm. estamos iguales con el dolor a la tarde que se vuelve a las 18 más o menos, que me empezó y que merendó cafeína y ibuprofeno. Si no se me pasa, paso el tetralgin. Bien. Ouch. Bueno, Mm. Y a descansar. ojalá que no lleguemos. Sí. Pero bueno, ojalá que no lleguemos, pero Y si es bueno, gracias por necesario, estar, porque está con el dolor de cabeza. mi vida, sí. Bueno, gente, estamos en horario. Queda tiempo para un comentario o pregunta más. Ay, qué alergia tengo. Em, Tip o consejo, porque no hice la tarea y no hice el decálogo de esta charla, se los debo. Em, Tips, 3 tips finales, Cari, sobre este tema que nos llevamos del bolsillo. Bueno, creo que lo nombré un montón de veces, justamente la regularidad en los hábitos, ya sea en la toma del café, justamente, y en los horarios del sueño. Acá lo que buscamos es, no buscamos ser perfectos, sino ser constantes con hábitos que lo podamos sobrellevar todos los días de nuestras vidas, no solamente por un mes, por 2 meses, es ser constantes el mayor tiempo que podamos porque es nuestra migraña con la que convivimos y con la que esperamos que no aparezca la crisis, ¿sí? Y a veces hay situaciones, hay factores que no los podemos manejar. Nos toca un mes complicado por el trabajo, por el clima, por situaciones externas a nosotros. Entonces, con estos hábitos, tratar de decir, yo lo puedo manejar. Bueno, a ver, vengo de una semana mala, voy a tratar de que el café sea lo más, más estable que tenga esta semana y que los horarios de sueño también. Así que básicamente creo que eso, buscar siempre la estabilidad. Y en todos los pacientes puede variar, ¿sí? O sea, cada paciente es diferente, entonces por ahí los consejos que les dan, porque a mí me funcionó, no significa que sí o sí tiene que funcionar al otro. Tenemos que ver nuestro cerebro migrañoso cómo se comporta. Por eso es muy importante también que sigan, digamos, la consulta con su neurólogo, de que digan, a mí me está pasando esto, no solamente en cuanto a lo farmacológico. Me está pasando que siento que estos hábitos no van conmigo, que puedo modificar y hablar de esos temas. Y confiar en uno, ¿no? Sí. Porque a veces es como que si no encontramos por qué me pasa esto, es como, y a veces es más Ujú, simple y decir, bueno, Ornella, a vos el café te tranquiliza, no te zarpes, no te zarpes, nada más, pero listo, ujú, sí, no sí, tiene, eh, no sentirse un sapo troposo porque justo a mí no me funcionó o me funciona de forma distinta esta recomendación exactamente. generalizada. Sí. Sí, sí, sí. Ya somos bastante sapo troposo por ser migrañosos. Exactamente, ya nos tocó eso. Así que yo siempre digo, usemos nuestra migraña que nos tocó desde la genética para cuidarnos de nuestros hábitos, que eso nos va a ayudar a prevenir otras patologías también y nos va a hacer vivir mejor a largo plazo, ¿sí? No culpemos la migraña.
sino que la usemos como para justamente poder salir adelante en otras cosas. Sí, Y una vez que entendemos justamente por qué nos sucede, también empezamos a ser parte del tratamiento. Cada uno empieza a manejar su tratamiento. amén, totalmente. Bueno, bueno, gente, gracias, 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 gracias por haberse sumado, por Ay, haber sí, gracias, participado. gracias a todos los que se sumaron.